Saludos cordiales, bienvenidos a este espacio en contacto en este 15 de julio de 2024. Es un gusto compartir en este día, inicio de semana, para traerles importante información y comentar también sobre temas de interés. Previo a iniciar, queremos enviar un abrazo a la red de medios comunitarios que se suman a esta programación y con los cuales conformamos esta gran comunidad, Corapé Digital TV. De inmediato vamos con la entrevista del día. Y como lo anunciamos en esta mañana, conversamos con el abogado Carlos Alvear para hablar sobre lo que ha sido la situación al interno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también lo que ha sido la designación presidente del Consejo de la Judicatura. Doctor Alvear, bienvenido a Corapé, a los medios comunitarios. Orlando, muy buenos días y a toda la gente que nos observa a través del Corapé y los medios comunitarios, un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar aquí. Iniciemos. Tras la anulación de Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy fue designado como el titular de la entidad. Esto con 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Pero este tema no terminó ahí, tomando en cuenta que trascendió que el presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, pidió a la Corte Constitucional que examine la actuación de los 5 vocales de participación tras la designación de Mario Godoy. Hay muchas preguntas respecto a esta designación, doctor. ¿Godoy puede ser posesionado o debe esperar la revisión que haga la Corte Constitucional? Bueno, excelente pregunta y es bastante sencilla. La determinación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es de aplicación inmediata. La Asamblea está obligada por ley a posesionar lo más pronto posible al nuevo presidente de la Judicatura. Y respecto a esta posibilidad de control por parte de la Corte Constitucional, no impide esta posesión. Y más allá de aquello, este control no es pertinente, no es posible. ¿Por qué? La misma Corte Constitucional en varias sentencias ya se ha pronunciado respecto a cuestiones relativas a este tipo de problemas. ¿Y cuál es el problema aquí? Una designación por parte de un cuerpo colegiado que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte en repetidas ocasiones? No podemos revisar este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque vienen de un ámbito colegiado político y ese es un ámbito por el cual está vetada la Corte Constitucional ejercer su control político. Entonces, legalmente y constitucionalmente no puede esperarse esta posesión y por otro lado, así existiera esa posibilidad, que vuelvo repito, no existe, esta posibilidad de revisión no es legal y efectivamente la misma Corte ha negado esa posibilidad. Desde la primera selección de Dunia Martínez se habló de inconsistencias en los votos, falta de seriedad de los vocales del Consejo de Participación, desconocimiento de los procesos o intereses políticos. ¿Esto se está notando, doctor? ¿Esta designación en poco tiempo, en una semana y posterior a los 2 días la otra? A ver, pero revisemos cómo pasó todo este problema, porque fue bastante llamativo. Definitivamente creo que todos estuvimos pegados a esta novela que nos armó el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y cómo es que se arma esta novela? O sea, en primer lugar, observamos el día de la primera votación, en el que no se le permitió participar, votar, ejercer su derecho a la participación, valga la redundancia, a una de las consejeras, que aparentemente estaba conectada y que al momento en que tenía que consignar su voto, o sea, no le permiten participar, momento después dice, hey, estoy acá. Y bueno, ahí vemos la primera inconsistencia. Y la segunda, y esta es más grave mucho y tenemos que observarla, debía de designarse a esta persona con 4 votos. Y habían 3 a favor y 3 abstenciones. No eran 3 en contra, eran 3 abstenciones. Y a través de una artimaña, digámoslo así, se hace contar uno de los votos a favor, el del presidente, como un voto dirimente que le daría el cuarto y así el beneficio y cumplir con este formato legal. Sin embargo, ya entendamos una cosa, 3 abstenciones no son 3 votos en contra y el voto dirimente solo
solo permite ser ejecutado cuando existe el empate, 3 a favor y 3 en contra. Las abstenciones no son votos en contra, entonces no se podía aplicar la figura del voto dirimente y por ende esa votación debió desecharse y seguir a otra de las mociones. Entonces, ahí vemos la primera parte. No quiero meterme al tema de las cuestiones políticas, porque eso va mucho más allá y los mismos actores involucrados dentro de esta escena tendrán la posibilidad de aclarar sus posiciones, y etcétera. Pero ya, jurídicamente, la primera votación tiene estas particularidades, vuelvo, repito, no debió haberse designado a la señora Dunia Martínez y desde ahí empieza el vicio. Posteriormente, ¿qué vimos en la siguiente sesión? Algo que la ley y el artículo del reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permite, que es la reconsideración, y es una práctica muy válida en los cuerpos colegiados, en los cuerpos con desarrollo parlamentario, que por ejemplo existe una votación y para sellar la misma se les pone en consideración a los miembros de estos cuerpos que reconsideren para ver si es que ya queda absolutamente confirmada esta votación. Y eso fue lo que pasó. O sea, en la siguiente sesión se pide la reconsideración. Ahí, ¿qué es lo que dice la minoría? ¿Qué es lo que dice el presidente Fantoni? Están reconsiderando personas que no votaron. Y es un punto bastante interesante. O sea, tiene cierta lógica, pero el reglamento, en su artículo 19, es claro en determinar una cosa. La única persona que está obligada a comparecer a esta sesión de reconsideración es quien presenta la moción, o sea, la señora Yadira Santos. Si es que luego hay un cambio en la conformación de quienes votan, eso no está determinado en la ley, no es obligatorio. Lo que dice Fantoni tiene lógica, pero no está así determinado por el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por ende, lo que sucede posteriormente, la reconsideración y luego observar y votar por una nueva moción con otro personaje, en este caso el señor Mario Godoy, es absolutamente válido. Ahora, ¿Dunia Martínez podría pedir la anulación de esta votación que se dio? Digamos que los caminos que tiene la señora Martínez para pedir alguna impugnación respecto a esto serían, por un lado, constitucionales, que ya le he mencionado, o sea, no corresponden, de acuerdo a lo que ha dicho la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y por otro lado, digamos que quizás pueda observar o pedir algún tipo de control político por parte de la Asamblea, pero eso ya va a otros tiempos, va a otras, se envuelve en otra dinámica y bueno, en el corto plazo yo no veo una posibilidad verdaderamente apegada a la legalidad que pueda impedir que el señor Mario Godoy se posesione en las próximas horas. Ahora, lo que ha pasado en esta nueva elección podría repetirse en otras designaciones de autoridades que tiene pendiente el Consejo de Participación. ¿Podría ser el caso? ¿Y esto qué precedente marcaría? A ver, yo creo que si es que más bien cuando sentamos la base de lo correcto, de una actuación correcta, y tomamos el ejemplo de esta designación, o sea, observamos lo que fue incorrecto, lo que fue lo correcto, ya podemos darnos cuenta de cómo es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe evitar errores en el futuro. 3 votos afirmativos contra 3 abstenciones no es empate, no cabe el voto dirimente. La reconsideración es válida. Quienes pueden participar en la reconsideración, solo está obligada a participar quien presentó la moción. O sea, teniendo esos parámetros bastante claros, no debería haber problemas en otras designaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre esto último. Pero ya, dejando de lado esto, que es un poco formal, ¿no? Y vamos un poco más a observar a los temas de fondo. Creo que nosotros, como ciudadanía, y porque los mismos problemas dentro del Consejo no lo han permitido, nunca nos detuvimos a observar, ya efectivamente,
carpeta por carpeta, hoja de vida con hoja de vida, ¿cuál de las tres personas era la que más nos convenía para ser presidente de la Judicatura? Ese debate no lo estamos teniendo, y ese es el debate más importante, porque en este momento, ¿qué es lo que estamos observando en el Consejo de la Judicatura? Más que el Consejo de la Judicatura, en la Administración de Justicia. Casos donde hemos visto a jueces, ayudantes judiciales, secretarios, fiscales involucrados en temas de corrupción al más alto nivel. Para los usuarios, a los que vamos todos los días a las unidades judiciales, ¿qué es lo que podemos observar? Falta de implementos, falta de personal, un caos en el sistema de citaciones, largos tiempos de espera para la resolución de casos, vinculada a la falta de personal calificado para poder administrar los mismos. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de problemas que son latentes, que nos afecta a todos, a toda la ciudadanía, es lo que nunca conversamos. Entonces, qué pena que ese debate no lo tuvimos, qué pena que no escuchamos, por ejemplo, una buena propuesta que tenía el señor Godoy respecto a la implementación de un sistema de designación con un férreo control anticorrupción. Eso me parece importantísimo y nunca conversamos de eso. Entonces, bueno, yo creo que para el futuro el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe enfocarse más en el fondo. Evitar todo este tipo de problemas de forma, evitar todo este tipo de problemas de procedimiento y centrarse en el fondo, porque eso es lo que nos va a ayudar a todos los ciudadanos. Es importante en este momento resolver esta crisis que hay interna al Consejo de Participación Ciudadana, y es evidente, como usted lo menciona, hay consejeros de una mayoría, de una minoría, y hay quien no quiere votar. A ver, el Consejo de Participación Ciudadana ha sido uno de estos organismos que creo que dentro de la génesis o el espíritu de Montecristi era el órgano que nos iba a convocar a todos los ciudadanos para que vayamos y seamos partícipes de, por ejemplo, este tipo de cuestiones, de designaciones de las máximas autoridades, de cuestiones de observatorios, a procesos parlamentarios, a cuestiones relativas a aplicación de política pública. Pero ya, con la mano en el corazón, los ciudadanos nos vemos representados dentro de ese consejo, y creo que la respuesta es no. No sé si es que la forma en la que se implementó este consejo no llegó a cumplir las expectativas del espíritu de Montecristi, o si finalmente fue cooptado por cuestiones políticas que tienen efectivamente otros objetivos que no son necesariamente los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, nos queda debiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha intentado cambiarlo, que sí, que ahora que ya no vengan los consejeros de distintas vertientes como era al inicio, no sé si es que ustedes recuerdan, no era como es actualmente, que es a través de votación popular, sino era a través de designaciones donde distintos cuerpos colegiados ponían su representante, etcétera, etcétera. Se ha intentado cambiarlo, nos preguntaron si queríamos que siga o no siga. Lamentablemente la persona que propuso esa propuesta no gozaba de la voluntad popular porque quizás si es que no sé, el mismo presidente Noboa hacía la misma pregunta en la consulta popular que el presidente Lasso, el resultado hubiese sido distinto y cambiábamos el modelo constitucional y se eliminaba esta función del Estado, ¿no? O sea, todavía los ciudadanos no nos vemos representados en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lamentablemente observamos que la dinámica del mismo se presta para este tipo de polémicas. Con base a lo que menciona, doctor, ahora ha tomado fuerza también y la ciudadanía está mencionando, ¿es prudente en este momento eliminar el Consejo de Participación Ciudadana tomando en cuenta que aún quedan autoridades por designar? No, o sea, la forma a través de la que debe cambiarse el modelo de los poderes del Estado es una que determina la Constitución a través de lo que ya hemos pasado, referéndums y procesos
parlamentarios. O sea, es algo bastante complejo que primero, o sea, así querramos, no pasará en los próximos días. Quizás la solución no es desaparecerlo, quizás la solución es fortalecerlo, quizás la solución es que se eliminen todo este tipo de dudas que tenemos respecto al mismo. Quizás la solución es que el mismo Consejo muestre el trabajo que hace en favor de la ciudadanía, que muestre cómo efectivamente nos representa a todos y así poder no tener este tipo de cuestionamientos en el futuro, porque este es el cuestionamiento que se nos viene a la mente con este tipo de problemas. ¿Para qué están? ¿A quién representan? O sea, ¿por qué están inmiscuidos aparentemente fuerzas políticas dentro del mismo? Entonces, quizás esa sea la solución. Quizás, ojalá pudieran adoptar el espíritu de la Constitución de Montecristi y ser un verdadero espacio para que los ciudadanos nos veamos representados. Este cambio de presidentes, del doctor Allen Berbera, después Andrés Fantón, de alguna manera modificó el esquema de este Consejo de Participación y para acarrear los problemas, lo que estamos viendo los ciudadanos, ¿qué está pasando? ¿Esta pugna de intereses? Pero si vamos un poquito más atrás, también existieron problemas con el mencionado señor Tuárez y posteriormente Ulloa y 7 consejeros fueron destituidos por la Corte Constitucional. Entonces, no es lo que pasó en los últimos 5 meses respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo que le tiene metido en este problema de legitimidad, sino es algo que viene acarreando los últimos años y es lamentable, o sea, porque vuelvo y repito, los ciudadanos no nos vemos representados dentro de ese organismo. Muchas de las personas que entran allá, muchas con casi certificada constancia, llegan con una consigna política y muchas veces esa consigna política no está a tono con las necesidades del resto de los ecuatorianos. El presidente Daniel Noboa también en algunas ocasiones, por ejemplo, ha dicho que la Asamblea está frenando los proyectos. También lo dijo con la designación de autoridades. ¿Tendría interés el Consejo de Participación de no designar a las autoridades pendientes, tomando en cuenta, por ejemplo, los del Consejo Nacional Electoral, que es un proceso que tiene que ya estar en marcha, pero lamentablemente vamos a otra contienda electoral? A ver, el proceso de la designación de autoridades no debería frenarse por cuestiones como esta. Efectivamente, en el futuro observaremos que, en el futuro cercano observaremos que estaremos abocados nuevamente a un nuevo proceso electoral. Sin embargo, no debería frenarse la designación de personas que llegan al organismo que regenta a este control, a esta función del Estado. En ese mismo sentido, y volviendo un poco más a las expresiones del presidente Noboa, sí se observa, y creo que los ecuatorianos podemos observar, entender y percibir que la Asamblea Nacional está teniendo una actitud bastante contradictoria en oposición a cuestiones un poco legítimas, o sea, bastante legítimas que está proponiendo el Ejecutivo. Por ejemplo, yo creo que el Ejecutivo tiene unas serias y muy buenas intenciones respecto a mejorar la seguridad del Estado, a generar empleo. Sin embargo, podemos observar que también la Asamblea no se está sintonizando con estas cuestiones. Creo que la Asamblea está observando a Daniel Noboa como un actor político que va a ser su contrincante en las siguientes elecciones, sea el partido que sea, la bancada que sea, y es en ese sentido en el cual no fluyen las ideas, no fluyen los procesos que requiere el mismo Ejecutivo para implementar estas cuestiones que son muy necesarias para la ciudadanía. Entonces, yo creo que la ciudadanía puede hacer un pequeño llamado de atención a la Asamblea y decir, vean, tenemos varios problemas. Ojalá pudiéramos sentarnos, Ejecutivo, Legislativo, todas las funciones del Estado, organizar un objetivo común respecto a nuestros problemas y dejar de lado
los cálculos políticos para las elecciones del 2025. Yo creo que sí, con unos acuerdos mínimos podríamos mejorar bastante la situación y la posibilidad de ver en un futuro cercano varias soluciones para este país. Por final, doctor Alvear, ¿cuál sería entonces el mensaje que se puede dejar a la ciudadanía en estos momentos que han visto esta pugna de intereses dentro del Consejo de Participación Ciudadana? Creo que en este momento el Ecuador requiere unos acuerdos mínimos de gobernabilidad. Eso incluye al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al resto de las funciones del Estado, y si es que por un momento los representantes de las distintas funciones se sientan, generan estos consensos en base a objetivos claros, los cuales se derivan de los problemas notorios que tenemos la ciudadanía, podremos mejorar mucho, no solo la percepción que tenemos de estas organizaciones, por un lado, y por otro lado, la situación real de las familias del pueblo ecuatoriano. Queremos agradecer al doctor Carlos Alvear, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de lo que es la situación del Consejo de Participación Ciudadana, la designación que se dio hace poco también del titular de la Judicatura, cuál es la perspectiva para los ciudadanos y también cómo mirar en estos momentos que se necesita un diálogo y que el Ejecutivo y las funciones también que lo constituyen puedan establecer este diálogo, la apertura y para un bien del Ecuador. Con esto vamos a una breve pausa y volvemos.